Escribir un cuento no es lo mismo que escribir un texto científico o académico. Estos últimos tienen sus propias características y de ello vamos a hablar durante este video tutorial. En este sentido, cuando se trata de textos científicos y académicos, podemos mencionar en primera instancia al resumen, que es una versión reducida de un texto en el que se resaltan las ideas principales y secundarias del mismo. Por otro lado, existe el texto que se crea a partir de varios textos, como un artículo publicado en una revista científica, que se soporta en una diversidad de fuentes válidas. A esta característica se le denomina intertextualidad e implica un proceso cognitivo muy complejo porque requiere que seamos capaces de integrar la información de varios textos, complementarla o incluso confrontarla. En ambos casos siempre hay un diálogo que se da a partir de la interpretación que el lector hace de los textos y los plasma en su propio texto. Por otro lado, podemos decir que este tipo de textos tiene tres propósitos básicos, que se entrelazan cuando son elaborados como actividades educativas. El primer propósito se refiere a un carácter comunicativo, porque cuando se elabora, este siempre se dirige a alguien, ya se trate de los mismos compañeros a quienes se hará una presentación en clase, del grueso del público que lee una página web, o del docente para demostrarle cómo se ha interpretado y comprendido la información procesada. El segundo propósito es revisar y comprender los textos publicados por expertos en el tema en cuestión, para con ello crear un texto propio que los integre. El tercer propósito se refiere a aprender, a la intención de construir significados propios a partir de la apropiación de los significados comunicados en los textos revisados. Cuando se elabora un texto científico o académico, están involucradas dos grandes actividades académicas, la lectura y la escritura. En cada una de ellas se reconoce que existen componentes comunes, porque son procesos de construcción de significados implicando en ello procesos cognitivos que plantean problemas a resolver y procesamiento de la información. Requieren de una autorregulación o un control consciente y exigen una actividad y pensamiento estratégico, que a su vez implica realizar cambios adaptativos de acuerdo a una situación o a un contexto determinado. De forma operativa, una vez que se integran las diferentes interpretaciones de las fuentes consultadas en el propio texto, hay que considerar citar a las mismas para hacer el respeto del derecho de autor o autores. Cabe señalar que el plagio es copiar literalmente un texto o retomar ideas del mismo y, aunque no se digan con propias palabras, no citar a la fuente de información de donde se retoma la misma. En este sentido, cabe señalar que hay dos tipos de citas: las citas directas o textuales, que son una copia literal de un texto fuente y se pegan en el propio texto. Es importante resaltar que estas citas son poco sugeridas en un texto académico o científico, y a menos que se trate de un concepto o definición que al interpretarse se podría tergiversar su significado, pero de no ser así, se sugiere siempre parafrasear. Las otras citas son las más comunes y son las llamadas citas indirectas o paráfrasis, y son aquellas donde con nuestras propias palabras plasmamos la interpretación de otro texto. Incluso podemos unir ideas de diversas fuentes y con ello integrar el propio texto, teniendo que hacer la cita de varias fuentes en el mismo lugar. A continuación veremos un ejemplo de la elaboración de un breve texto científico o académico. Imaginemos que se va a escribir un texto sobre la lectura y escritura estratégica de textos científicos y académicos. En el primer párrafo, el autor retoma ideas de una sola fuente de información válida, y durante la redacción del mismo menciona a los autores de la fuente haciéndolos parte de la misma redacción, por lo que la cita incluye solamente el año de la fuente, como puede ver. Debido a que se trata de paráfrasis, no es necesario incluir la página. Para ello, durante el trabajo de lectura y planeación de la escritura, se pudo hacer un mapa conceptual o cuadro sinóptico que esquematice la información del texto y permita generar la interpretación plasmada en un texto de una manera más ágil. El segundo párrafo está compuesto por ideas que provienen de tres fuentes
de información distintas y de alguna forma coinciden o se complementan y el escritor las integra en su propio texto. Podríamos decir que es un tipo de texto donde el escritor pudo encontrar puntos de intersección entre las diferentes fuentes y ensambló su propio texto. Para ello, durante el trabajo de lectura y planeación de la escritura, se pudo hacer una tabla de diferencias y similitudes, un mapa conceptual identificando con colores las aportaciones de cada fuente, etc. Para consultas más específicas, consulte el manual de uso del formato de citación utilizado en su área o disciplina.